todas las demás discapacidades pueden superarse, nosotros también. Yo creo que debe haber una cultura de respeto de oyentes y de sordos. Se me hace bastante importante. Y aparte yo creo que ser amables, compartir con nosotros nos hace sentir mejor y hace una cultura más accesible. Bien, ¿qué cosas hacen los sordos para apoyar a los oyentes? Bueno, comparten su cultura, les explican cuáles son las características de una persona sorda, cuál es el trabajo que pueden desempeñar o hacer. Pero algunos sordos están acostumbrados a quedarse encerrados en casa. Yo me he dado cuenta que la mayoría de los oyentes se superan, estudian, alcanzan licenciatura en las 3 posgrados, mientras que un sordo normalmente luego se queda hasta en primaria nada más. Creo que hace falta un poco de apoyo en ese aspecto para poder superarnos, hablando de esta educación. Pero a veces cuando preguntamos, me he dado cuenta que la gente le dice, espérame, luego. Y creo que es una falta de respeto hacia nosotros. Los sordos podemos enseñar a los oyentes la lengua de señas, podemos enseñarles la cultura del sordo, investigar cada quien sobre las diferentes culturas y compartir eso. Ser más confiables, darnos a entender mejor, una cultura de respeto, que los oyentes puedan desarrollar la lengua de señas, que los sordos puedan comunicarse con el español regularmente, que haya esa cultura de compartir, que no sean egoístas o envidiosos con su cultura. Por ejemplo, no hay una persona que a veces nos aconseje, que crecemos con muchas dudas, con muchas incógnitas y no hay mucha gente que nos pueda aconsejar, ¿no? Entre oyentes es más fácil. Y bueno, pues así ha sido nuestra vida. Ahora, ustedes saben qué significa esto, LSM. Digo, hay diferentes significados, pero uno es el lenguaje de signos mexicano, es el lenguaje de señas mexicana, lengua de señas mexicana, y algunos dicen, lo siento mucho. Y yo me quedo con cara de, ¿what? Entonces, les voy a explicar claramente. LSM es lengua de señas mexicana. Muchos compañeros sordos no sabían esto y entonces pensaban que era lo siento mucho, pero no se cree que no. ¿Ustedes creen cuál creen que sea realmente la correcta? ¿Algún comentario? ¿Qué sea? Díganme con confianza. Esa. Exactamente. Esa no. Esa tampoco. Esa es la buena. Lengua de señas mexicana. Muchos oyentes están acostumbrados a decir lenguaje de señas mexicano, pero eso fue hace muchos años y este es el concepto correcto de lo que significa el LSM. Entonces, por favor, no sigan diciendo lenguaje. Son cosas muy diferentes. Lengua es un idioma, lengua es otra cosa. Sí saben, ¿no? Entonces, lengua y lenguaje son cosas diferentes. Muchos sordos sí se confunden con esto, con lo que significa lengua y lenguaje. Sí, es un poco raro, digo, hay que investigarlo y estudiarlo para saber bien lo que significa ese concepto. Además, son conceptos del español que no conocemos muy bien. Pero bueno, hay que explicarlos más claro. Es cierto que hay lenguas de señas diferentes en todo el mundo, muy parecidas a la que hacemos, pero no son universales ni son la misma. Depende de los idiomas. Así como tenemos la lengua de señas argentina, está la lengua de señas colombiana, lengua de señas boliviana, la American Sign Language, y en todo el mundo hay diferentes lenguas de señas. Pero a mí se me hace bastante interesante. Yo tengo un amigo sordo que vive en la India, y sabe 8 idiomas.
y he estudiado y yo apenas sé dos, es más de español y lengua de señas. Entonces, se me hace muy interesante que algunos puedan aprender los idiomas, pero bueno, depende de las oportunidades. Yo le preguntaba, ¿cómo es que aprende tantos idiomas y tan profundo, no? ¿Cómo profundiza este aprendizaje? Bueno, la gramática es bastante compleja, pero bueno, tengo paciencia, ahí voy. Lengua significana, LSM para corto. Es una lengua natural de las personas con discapacidad auditiva, que las comunidades de sordos fueron desarrollando a través del tiempo para comunicarse y compartir ideas y pensamientos. Esta no es solo las señas, no hacemos una cara como de estreñimiento y de señas, sino que tiene gestos, tiene expresión corporal, no como las personas que ven español así muy serias y que se van a la yo no sentido casi nada. Se me hace bastante difícil hablar. Y entonces lo que hago es preguntar qué dice, parece enojado, se ve rara esa persona. Y en las lenguas es muy diferente porque están los gestos, es un idioma muy hermoso. Por ejemplo, si quiero decir que alguien está llorando, básicamente hago la expresión de que alguien está llorando. Por ejemplo, si yo digo estoy triste con una expresión de sonrisa, creo que nadie me lo creería. A diferencia de si hago esa expresión de si estoy triste. Entonces, sí, tengan mucho cuidado en cómo hacen un gesto con una persona sorda. Hay que tener cuidado, hay que poner atención, que sea entendible. No sé si ustedes saben, pero hay una ley que se hizo la ONU en 2006, en donde se habla de los derechos de las personas. Incluso se hizo una marcha para que el presidente fuera testigo de esto, de que nosotros necesitábamos ciertas cosas, teníamos necesidades, y no se quería aprobar la lengua de señas. Entonces lo que hicieron fue aprobar el oralismo. No sé si recuerdan lo que platicó el maestro Luis Morales sobre el oralismo, que era a fuerza, hablen los sordos que hablen, los sordos que hablen. Entonces eran un poquito solo los que se manifestaron para defender la lengua de señas. Y bueno, pues desgraciadamente se aprobó que se hiciera oralismo para la educación del sordo. Así fueron algunos años, hasta 5 años después, en el 2005, que ya se aprobó como un idioma el uso de la lengua de señas y se reconoció como parte de la cultura de las personas sordas. Se ha ido favoreciendo su uso y bueno, a mí se me hace muy interesante. Gracias a esto, en 2013 hay muchas personas y más personas que están aprendiendo. Pienso que se necesitan cursos de lengua de señas para tener un conocimiento más profundo de lo que es y que sea con oyentes y con sordos para que compartan e interactúen y se vayan enseñando el uno al otro. Además, la lengua de señas es para comunicarse, es un idioma y, bueno, al menos yo lo que he visto, gente que se equivoca mucho en la lengua de señas, e incluso gente que no tiene un respeto por este idioma, que incluso se inventa señas o los pone. A mí se me hace eso una falta de respeto, no me gusta. Por ejemplo, piensan en una palabra y le ponen una seña. Aquí lo que deben hacer es hacer un acuerdo con personas sordas, y de hecho tiene que ser la comunidad de sordos quien debe poner las señas en acuerdos, porque luego nos encontramos gente que tiene una seña diferente, muy contraria a la que nosotros hacemos. Por ejemplo, rojo. Un maestro le enseñó rojo a un alumno, pero lo hacía con R y yo lo hacía nada más con el dedo índice, entonces me decía que estaba mal. La lengua de señas es una lengua más natural, no creo que tenga mucho que ver con el español. Yo creo que si quieren enseñar lengua de señas deberían ser certificados. Y hay científicos profesionales que deberían aprender también la lengua de señas. Y pues en la cultura sorda hay gente buena, gente mala, hay regionalismo, hay religiones.
En las fiestas, por ejemplo, tenemos otras costumbres. Nosotros normalmente interactuamos con personas sordas, a veces vamos a la feria. A diferencia de los oyentes que van todos, ya sea una feria, incluso los conciertos, nosotros vamos a conciertos. Aquí en Jalapa, por ejemplo, hay regiones, perdón, en el estado de Veracruz hay regiones como Jalapa o otras ciudades en donde todavía no conocemos a otra gente, pero bueno, quisiera abrir ese espacio. Y cada uno tiene características diferentes, incluso hay algunos que tienen enseñanzas más antiguas o costumbres que datan de hace muchos años. También cada persona tiene ideas diferentes. De la educación, pues sí es muy necesaria desde mi punto de vista una educación bilingüe. Desde un inicio, con los jóvenes todos. Antes no se daba mucho la educación bilingüe, ahorita con las investigaciones y los estudios se está poniendo más en práctica y a mí me gusta mucho y me gusta siempre investigar. A veces yo mismo me dejo tarea, trabajo, poco a poco voy aprendiendo para compartir con mis compañeros, compartir con intérpretes. A mí me gusta compartir, o sea, que el futuro sea diferente de como es ahora, que sea mejor, que en donde los oyentes y los sordos tengan un desarrollo igual, equitativo. Lengua de señales mexicanas, ya te los expliqué. Derechos de las personas con discapacidad auditiva. Por parte de los oyentes no hay mucha atención hacia nosotros y, por si no lo saben, ya hay leyes que nos defienden, que hablan sobre nuestros derechos. Y me he dado cuenta que muchos nos dan largas y no nos hacen valer nuestros derechos. No nos dejan tener una participación activa. El problema es que como no tenemos mucha experiencia y conocimiento de esto, a veces pues, no podemos pelear o reclamar nuestro derecho. Y así vamos creciendo desde niños, jóvenes y adultos y así nos van dejando. Y bueno, es un derecho ya los apoyos, el reconocimiento como cultura. Yo creo que esto debe ser equitativo. Como les decía, no de los derechos. Hay diferentes derechos que están en un reglamento y que son bastante importantes. La atención médica con un intérprete, la educación, que sea educación bilingüe, desde la primaria, secundaria, prepa hasta la universidad. Es muy, muy importante. Que dejen a la libre elección del organismo, la terapia de lenguaje, que no la hagan obligatoria. Por ejemplo, yo no entiendo por qué a fuerza oralizar. Y bueno, hay algunos otros que les gusta oralizar y que quieren aprender y que les gusta hacer voz y bueno. Y entonces lo que hacen es, por ejemplo, yo he visto esto, que empiezan a deletrear y ya se tratan de hacer voz. Hay otros que no mueven los dedos para nada, que simplemente con la lista es como se comunican. Y ya depende de las costumbres de cada quien. Está el derecho, por ejemplo, que dentro de la casa marcan, por ejemplo, y pues para nosotros son mensajes, nosotros no podemos responder un teléfono. Yo creo que nos falta ese tipo de cultura, que es avances tecnológicos. Eso falta un poco más de tecnología para dentro de la casa. Pienso que es muy importante, hay muchos avances que se puede hacer para los sordos. Por ejemplo, yo vivo en una casa y bueno, el culto es un sordo, ¿no? Y se acerca un oyente, por ejemplo, se acercan, no sé, las personas. Me imaginé que era para los dos votos. Tocan a mi puerta, pues obviamente yo lo escucho. Entonces mi hijo fue el que me avisa, oye, creo que están tocando la puerta. Dije, no te creas. Y entonces los oyentes seguían tocando el timbre y debía haber un timbre con lucecita. Entonces, cuando abrí me di cuenta que había mucha gente. Y hay gente que no sabe lengua de señas y les dije, es que soy sordo. Y la gente se quedó con de, oh rayos, ¿cómo nos vamos a comunicar? Y entonces ya me explicaron así como con la cabeza, mira, me empezó a reír su voto y me empezó a explicarme y yo como, muy bien, pues la verdad es que no conozco eso. Y ellos no conocen la cultura del sordo, es por eso que no sabían cómo explicarme las cosas. Me preguntaron, por eso les dije cómo vivíamos, de cómo nos comunicábamos.
Y yo les explicaba que, por ejemplo, en un teléfono no llamamos, utilizamos los mensajes. Para responder la puerta decíamos, por ejemplo, con luz, un timbre con luz. Para el baño, para la comida, para dormir, para diferentes cosas normalmente utilizamos alertas con luz. Y bueno, eso se me hace mejor, que creo que debería interesarles. Entonces, creo que tenemos ese derecho a utilizar la tecnología. Tenemos derecho a la comunicación y esto es sumamente importante. Tenemos derecho a comunicarnos, a que también los oyentes puedan comunicarse con nosotros. En toda la historia, entre oyentes y sordos, ha habido una comunicación interrumpida y deficiente. Por ejemplo, en la hora de la comida, pues el papá o la mamá están plática, y yo soy sordo, yo no escucho nada, no me entero de lo que dicen. Y entonces lo que hacen es decir, espérame tantito. Y entonces, no sé si me están entendiendo mis características, lo que deberían es platicar en lengua de señas, de modo que pueda enterarme de las cosas. En los cursos o en las clases, si es posible que mamá y papá vayan a un curso de lengua de señas mejor para que se comunique con el hijo sordo. El derecho a la participación social,